¿Estamos listos para el poder de la palabra del Señor? ¿Cómo vencer a los demonios? En el libro de Lucas capítulo 8, versículo 26. Le voy a pedir algo. Tome su celular y comparta esta transmisión. Entre a Facebook, busque Roberto Sarria y ayude a otras personas a que reciban este tema que les va a traer mucha edificación. Y esta enseñanza les va a enseñar cómo ser liberados de aquellos espíritus inmundos que están queriendo bloquear nuestra bendición. Tome esta transmisión, envíesela a otros, compártala y muchas personas van a recibir esta bendición. Libro de Lucas capítulo 8, versículo 26. Y es que vencer a los demonios, siendo que nosotros no los vemos, son enemigos invisibles, intangibles. Pero ahora Dios nos va a enseñar los puntos claves que Jesús, el gran conquistador, logró vencer a los demonios y nos enseñó a nosotros cómo vamos a obtener la victoria en esta batalla. Dice así, Lucas capítulo 8, versículo 26: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Cruzaron el mar. Era un lugar donde había una llanura, muchos pastizales, apacentaban cabras, ovejas, vacas, pero también habían cerdos. Era una sociedad de pastores o de ganaderos. Ahí arribó Jesús. Dice el verso 27: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Quiere decir que la gente lo conocía, pero de pronto ese hombre tuvo problemas porque se endemonió. Y esto es lo que la gente llama esquizofrenia paranoica. Eso es lo que se llama demencia o locura, pero la Biblia le llama endemoniado. Observen los términos bíblicos que nos aclaran la causa espiritual por la cual muchas personas están locas. Sí, locas, que no están en sus cabales, que están inhibidas de sus 5 sentidos, que no hacen lo que quieren. ¿Ha visto usted esas personas? Algunos de nosotros nos criamos viviendo en áreas donde había más de algún loco, un trastornado, una persona que andaba como indigente por ahí, recolectando cosas en la calle, viviendo y durmiendo a la intemperie. Eran personas racionales, normales, pero de pronto comenzaron a sentirse mal y a disvariar, y estas personas se volvieron personas apáticas al mundo natural y comenzaron a decir cosas, a alucinar. He conocido drogadictos que quedaron en una condición tan deplorable como esa. He conocido personas que eran normalmente como ciudadanos y alucinaban y hablaban cosas que no eran. Algunos dicen que por brujería, otros por hechicería, otros por exceso de droga. Pero de alguna forma hemos encontrado que han habido casos muy cercanos a nosotros como estos. Dice endemoniado. Hoy los encontramos en las calles. Vamos en nuestros carros o en algún medio de transporte y vemos a una persona semidesnuda, a una persona con la mirada perdida, como que si el mundo alrededor de él no existiese, y nosotros nos quedamos asombrados que esa persona no reacciona normalmente. Pues así estaba ese hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. ¿Dónde vivía? En un cementerio. ¿A quién le da deseo de vivir en un cementerio? Pero estas personas no están facultadas para pensar, porque un espíritu inmundo o demonio se apoderó de su mente, de sus pensamientos. Dice el verso 28: el endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un gran grito. ¿Quién? Los demonios. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Observe la forma en que este tipo de demonios agresivos, malvados, destructores, ahora se vuelven sumisos, se doblegan y se arrodillan
ante el poder de la presencia de Jesucristo. Eso impacta mi vida. Celébralo en este día. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y es el poder que necesita la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no necesita emociones ni cosquillas. Por ejemplo, si voy pasando cerca de una panadería, ¿a qué tiene que oler? A pan. Y si vengo a una iglesia, ¿a qué tiene que experimentarse? La liberación. Gente ser liberada de demonios que oprimen su vida. Esto no es un entretenimiento. Esto es poder de Dios que cambia vidas. Me gusta esa forma en que Jesús trajo un evangelio genuino, vivencial, frente a la necesidad primordial de nuestra vida: ser libres de esclavitud. Aquí está esta cantidad de demonios que estaban dentro de ese pobre hombre. Y ahora esos demonios que parecían, que rugían, que eran agresivos, se vuelven muy sumisos ante la autoridad de Jesús. Y es que hay un poder sobre todo poder: el poder de Jesucristo. Ese poder es el que ahora vemos en acción. Y le dicen los demonios: te ruego que no me atormentes. Llegó el verdugo de los demonios. ¿Oyeron eso? Aquellos que se creen verdugos, esos demonios malignos que están dañando a la gente, ahora se vuelven sumisos. Porque dice la Biblia, porque mandaba Jesús al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Imagínense cuántos años de demencia tenía este pobre hombre. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Una fuerza más allá de lo natural, una fuerza demoníaca hacía que rompiera las cadenas, pero también lo impulsaba a un lugar horrible, a un lugar desierto donde no había nadie. Era una vida de la cual nosotros sabemos que no se debe de vivir así, porque causan tantos sufrimientos. Pero sigo leyendo. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? ¿Saben quién tiene un nombre? Tiene un nombre alguien que tiene un espíritu, que tiene vida. Es una identidad. Y en este caso era una identidad de un grupo de demonios. No era un solo demonio, habían muchos, ya lo vamos a ver. Tienen personalidad, piensan, actúan y tienen una forma de ser muy destructiva. ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión. Más de 4,000 demonios, más de 4,000 espíritus inmundos. Demonios, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. ¿Por qué no quieren ir al abismo? Porque el abismo no es una casa, el abismo no es una guarida, el abismo es una cárcel. Ellos sufren. Los demonios se encerraron para siempre en una atmósfera eterna de sufrimiento al alejarse o separarse del reino de la bondad, de la justicia, del gozo y de la bendición. Ellos crearon un reino y ese reino es totalmente opuesto y destructivo. Ni ellos lo soportan. No nos mandes a los abismos. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Yo me imagino que un hato viene a ser como 2,000 cerdos. Y le rogaron los demonios que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Cuando esa legión de demonios entró en los cerdos, dice que salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó.
Los demonios entraron en esos pobres animales que estaban tranquilos comiendo hierba, y esos animales no soportaron la influencia demoníaca. Esta es una lección para toda la humanidad, para que nos demos cuenta que no debemos de tolerar demonios destructivos en nuestra vida. No los tenemos que tolerar. Ellos quieren acabar con la vida de la gente. Cada ser humano tiene que abrir bien los oídos para entender hoy que no debemos de permitirle a los demonios que sigan esclavizando ni oprimiendo la vida de las personas con pecados habituales, con situaciones en las cuales hacen sentir tan mal a la gente. Observe, el miedo es un demonio. El trastorno bipolar es otro demonio. La esquizofrenia es un demonio. La depresión es un demonio. El trastorno obsesivo compulsivo es un demonio. El trastorno por déficit de atención es un demonio. Y los trastornos de identidad son demonios. La sociedad se ha acostumbrado a vivir sufriendo sin saber la causa espiritual de los verdugos diabólicos. Pero Jesús vino para dar libertad a los cautivos, para enseñarnos a vivir en libertad. La verdad nos da libertad. Aquí encontramos ahora en el verso 36: y los que lo habían visto al hombre endemoniado, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Se va a necesitar más que llevar una noticia de buenas nuevas de salvación. Por eso Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio con señales. Tienen que llevar el evangelio con efectividad. Diga conmigo: efectividad. Hay cosas que no resultan por la buena intención que tengamos. No, quizás puedo invitar a alguien a tomar un café o comer algo, pero eso no va a echar fuera un demonio. Yo tuve que ir a la casa de un muchacho que estaba totalmente sumergido en una serie de ritos en los cuales él hacía meditación trascendental. Y ese muchacho tenía 22 años de edad. Y él leía esas cosas de meditación y de salirse del cuerpo y suspenderse por el aire. Todas esas cosas. Entonces, mire qué interesante, yo tuve que ir en ayuno y oración. Éramos de la misma edad, yo tenía como 22 años y lo visité en su casa un sábado. Y cuando estábamos sentados solos en esa casa, los dos en el mismo sofá, se transfiguró la cara de ese muchacho de manera horrorosa y me dijo: ¿para qué viniste? Nos vamos a enfrentar a identidades diabólicas y tenemos que estar preparados, porque el que hablaba no era el muchacho, hablaban los demonios. Entonces le dije: he venido porque él tiene que ser liberado. Y gritó que no, se fue directo al cuarto de su casa, y ahí cuando abrió puso la música rock a todo volumen. Su cuarto estaba lleno de imágenes de rock metálico, esos póster. Y cuando entré comencé a orar por él y cayó al piso y vomitó. Pero lo interesante fue que después que abrió los ojos, 10, 15 minutos después me dijo: ¿qué fue lo que me sucedió? Se inhiben los 5 sentidos. La gente no sabe lo que pasó. Es una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres físicos. Pero escuche cómo comenzó la historia. Adán y Eva eran seres físicos, pero con un gran brillo espiritual. De tal manera que cuando los animales miraban a Adán y a Eva, era como ver a Dios. La prioridad de Adán y Eva era lo espiritual. Pero cuando desobedecieron, entonces esa ingenuidad maravillosa de lo espiritual, esa vida tan pura, vino a ser algo del pasado, y se volvieron tan corruptos que les dio vergüenza estar desnudo. Y desde entonces la gente está viendo más la parte superficial, la parte física, y no ve la parte espiritual. Hay personas que andan bien perfumadas, bien vestidas, pero cargando demonios. Y ese silencio me hace pensar que usted conoce a alguien así. Pero sí puedo decirle algo muy importante: es que tenemos
Como dijo Jesús, ver las cosas de arriba. Lo espiritual es primordial. Los seres humanos necesitamos total libertad. ¿Sabían ustedes que nosotros los seres humanos somos seres receptivos? Recepcionamos en el mundo espiritual o lo de Dios o lo del enemigo. En este caso, este hombre había recepcionado más de 4,000 demonios. ¿Cómo no estaría destruido este hombre? Andaba desnudo en los cementerios, no pensaba en nada, comía cualquier putrefacción. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una vida esclavizada. Pero llegó el libertador y rompió las cadenas y le dio la facultad. Volvió a pensar bien. Ahora estaba a los pies de Jesús. Los pastores de aquellos cerdos quedaron viendo a ese hombre y se asombraron de verlo vestido en sus cabales y a los pies de Jesús. La vida tiene que disfrutar, nuestra vida, de la libertad total de Dios. Observe que los demonios se deleitan en hacer sufrir, pero Dios es vida y salud. El origen de las enfermedades, de los sufrimientos, viene de Satanás. Y manipula a la gente para que la gente diga: Dios es el autor de la enfermedad. Él es el autor de la salud. Él es el autor de la vida. Dios es el autor de la salvación. Y hoy lo vemos con el poder de su palabra. ¿Qué dice Jesús en San Juan 10:10? Nos da una clara visión del mundo espiritual. Más allá de lo que la gente ve, que se llama común y corriente, hay una ventana espiritual que Dios nos enseña para ver la realidad y el trasfondo que necesitamos aprender, accionar y vencer en esa área. Jesús dijo estas palabras, San Juan 10:10. El ladrón, se refirió a Satanás y los demonios, no viene sino para hurtar. Observe que él roba la paz, roba el gozo, roba el bienestar, roba las finanzas. Son demonios. Y la gente dice: ¿qué hago? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Qué es lo que está pasando? Y las perturbaciones no tienen respuesta en el mundo natural, porque se necesita la armadura del guerrero espiritual. Hurtar, matar, mata las esperanzas, destruye la vida de las personas y destruir. Todo tiene que ver con la ruina. Es un reino destructivo. ¿Sabían por qué los demonios nos odian tanto? Aprendamos esta lección básica. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando ellos nos ven, es como que están viendo a Dios y se enojan y quieren destruirnos. Si nosotros tenemos rasgos biológicos en nuestros hijos y tenemos genes de nuestros padres, que con un examen de sangre nos damos cuenta, cuánto más los demonios ven en nosotros las características maravillosas que Dios ha puesto en nuestra vida, y por eso quieren dañar nuestra vida. Observe, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, pero no una vida natural, es una vida espiritual, y para que la tengan en abundancia. Es gozar de la libertad que Dios da. Y esta es la parte que debemos de asociar hoy como herencia para nuestra vida. No podemos esperar menos. Tenemos que vivir en el nivel que Dios nos ha enseñado. Vida abundante. Pídalo cada día: Señor, yo tengo vida abundante. Tengo mucha vida. Aleluya. Vida abundante. Son muchos los casos impresionantes de la vida abundante de Jesús cuando la comenzamos a declarar y a creer de todo corazón. Nuestro nivel de vida se desarrolla al máximo. Observe lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, que también nos da una clara visión de los polos opuestos. Dije primero San Juan 10:10, ahora Primera de Pedro 5:8. Dice: vuestro adversario, el diablo, Primera de Pedro 5:8, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Se dice que en la sabana de África lo más intimidante que uno puede escuchar es el rugido de un león.
y llega hasta los 8 kilómetros el rugido de un león. Y estar desprotegido y escuchar el rugido de un león es lo peor que puede pasar. Quiere decir que Satanás ataca a las personas vulnerables en el área. En cada área de nuestra vida tiene que haber un crecimiento, fortalecimiento y solidez espiritual para que no caigamos en las trampas del enemigo. ¿Cómo anda Satanás? Como león rugiente buscando a quien devorar. Cierto predicador dijo: Satanás no anda buscando quien se las deba, sino quien se las pague. Está diciendo, él no perdona a nadie, él destruye a los niños pequeños que son abusados sexualmente, para que cuando crezcan, estos niños crecen con una terrible distorsión y entonces ellos interpretan la vida de otra forma, porque hay espíritus malignos que están dañando la vida de esos niños desde la infancia, aunque ahora son jóvenes u hombres. Personas que tienen actitudes de rabietas, violentas, personas que dicen: no sé qué me pasa, estaba tranquilo y de pronto siento desesperación, la vida no funciona, no sé para qué estoy viviendo. Los espíritus malignos están perturbando la vida de la gente. Pero ¿qué dice Primera de Juan capítulo 3 verso 8? Esta palabra tiene poder para liberar. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Para esto, ¿para qué? Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Las destruye todas. Destruye todas las obras del diablo. Me impacta ver eso. Satanás levanta una torre de problemas. Él edifica una cantidad de situaciones horribles en nuestra vida. Y nosotros decimos: ¿qué hacemos, Señor? Ayúdame. No sé qué hacer. Un problema sobre otro y otro y otro. Ayúdame. Y llega Jesucristo y hace esto. Mire, ¡pah! Deshace las obras. Se desmoronan todas las obras del diablo. Se caen las obras del diablo. Y nosotros experimentamos el poder de la liberación. Para eso apareció. Jesucristo rompe los yugos y cadenas. ¿Quién podía hacer algo por ese endemoniado? Quizás le podría traer un bocado de pan, que no es malo. Aquel endemoniado de Gadara no necesitaba un suero vitaminado, no necesitaba una pastilla de diazepam para dormir. Necesitaba liberación. No caigamos en el error de tolerar a los demonios. La sociedad se acostumbra a que los demonios se vuelvan los verdugos y a sufrir y sufrir y sufrir y sufrir de una manera en que creen que así es la vida. No es así la vida. Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Cualquier obra que sea, se deshace y se destruye con el poder de Jesucristo. Solo una autoridad mayor puede echar fuera a una autoridad menor. Yo escucho gente que me dice: ay, pastor, vino una bruja y me tiró un conjuro. Como le dijeron a R.W. Schambach en un ritual de brujos. ¿Quién era Schambach? Un hombre tremendo de Dios. Él fue al África y comenzó a predicar y los enfermos se sanaban, la gente quedaba liberada. Y vino una bruja y le dijo: te voy a envenenar, te voy a hechizar. Dijo: ¿con qué me vas a hechizar? Te voy a enviar un pastel y ni cuenta te vas a dar y te lo vas a comer. Lo intimidó supuestamente y le dijo él: envíamelo de coco, que es el que más me gusta. El poder libertador de Jesús. Hace años yo estaba en una campaña evangelística y vino un muchacho en sus 28 años, 27 años, flaco. Se quitó la camisa porque eran unos dolores insoportables. Le habían hecho exámenes, tomografías y chequeos médicos en los hospitales de Managua. Él era de Nueva Guinea. Yo estaba haciendo esa campaña al aire libre en aquella zona norte, en la parte sur del país. Perdón, en la parte sur. Mire qué interesante. Y el muchacho llegó y dijo: a mí me embrujaron. ¿Cómo te hechizaron?
Bueno, yo vivía con una mujer en fornicación y cuando me separé de ella me dijo: te voy a hacer pedazos tu vida, te voy a arruinar. Y agarró una foto, la llevó donde un brujo y desde entonces yo tengo dolores que me retuerzo en el estómago, un dolor horrible. Me han dado cualquier tipo de medicamento y no me llega. Aquel día impusimos las manos y reprendimos al demonio. Él vomitó una pelota como del tamaño de una bola de béisbol y era una bola de carne horrorosa. ¿Dónde estaba eso que los ultrasonidos no lo podían detectar? Cuando él vomitó esa cosa tan horrorosa que ni me quiero recordar, se levantó gritando y saltando: soy libre, se fue el dolor, se fue todo. Jesús acaba con las ataduras. Él liberta las vidas. Quede viendo al que está al lado y dígale: alerta. Alerta. Mire, cuando a uno le dicen alerta, hay que abrir bien los ojos y oídos espirituales. Alerta. Tratan de entrar para destruir. Ellos andan buscando una parte débil de nuestra vida. Los demonios son astutos. Sin el poder de Jesucristo nosotros somos vulnerables. Lucas capítulo 11, verso 24. Cuando un espíritu malo, dijo Jesús, sale de una persona, ¿qué ocurre? Viaja por el desierto buscando dónde descansar. Cuando un demonio es expulsado, entonces ellos van donde pertenecen, a lugares inhóspitos, calientes y horribles, donde no hay productividad. ¿Qué hay en un desierto? Sequedad, esterilidad. Ellos pertenecen a ese mundo y a ese ambiente caliente, estéril, seco. Nosotros los seres humanos pertenecemos a un ambiente donde queremos agua, vida, naturaleza, algo de frescor. Eso es lo que los seres humanos anhelamos siempre. Pero como ellos se encerraron en un mundo eterno de desilusión, de desdicha, de esterilidad, entonces pertenecen ahí. Inmediatamente que los expulsan, llegan a parar a los lugares desérticos, buscando dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice: mejor regresaré a mi antigua casa y me meteré de nuevo en ella. Entonces ahí comienza una batalla de la cual escucho decir: pastor, ahora que soy cristiano, no sé por qué, pero me están viniendo luchas terribles. Bueno, porque usted entró en un ejército espiritual donde tiene que pelear las batallas espirituales. Necesitamos tomar toda la armadura de Dios. El Señor te ha dado una investidura espiritual de autoridad, por lo cual no menosprecies eso. Y por eso hay que estar como alerta. Alerta por mi esposa, por mis hijos, por mi casa, por la iglesia, por mi país. Bendecir a mi nación. Cada persona que se levanta a orar y con fe ora, entonces está accionando el poder de la bendición. Está accionando el poder de la prosperidad, de la libertad. Ellos vienen. Si una persona fue alcohólica y dice: no, a mí no me interesa el dinero, el problema mío ha sido el alcoholismo, ¿por dónde creen que vienen los demonios de regreso? Pues entonces, nada de que me voy a echar un traguito social. Olvídese de eso. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Está como aquel Gillo, un muñeco que había, que hacían chistes de esas cosas, que dice que el Gillo lo encontraron en la discoteca. ¿Y qué anda haciendo Gillo en la discoteca? Pues buscando la tentación para vencerla. No, uno no tiene que andar buscando nada de eso. Aléjese de la tentación. Yo tengo que alejarme de la tentación. Dice la Biblia: el avisado ve el mal y se aparta. Dios quiere que nosotros usemos las habilidades espirituales con la sabiduría de lo alto para tener una vida próspera. Él dice: voy a volver. ¿Por dónde vuelve? Por donde la persona antes era débil.
Pero ahora trae otros demonios por si él no puede entrar, busca a otros. Por ejemplo, una persona que padecía mucho de tristeza viene con un demonio de depresión o de suicidio, demonios parecidos, para que la gente sea atacada en el área donde antes había un hueco. Era vulnerable esa persona, ahora ya no lo es. Por eso tomemos toda la armadura y fortalezcámonos espiritualmente. ¿Por qué creen que la gente tiene problemas severos cuando no hace eso en una comunidad que se llama cristiana, pero que son más sociales que cristianos? Es porque en vez de que vivan bajo el espíritu, están viviendo bajo los sentimientos y emociones. Ay, que me miró mal. Ay, que quiero quedar bien con el otro. No, Señor, ya no estamos para eso. Hay que estar velando por aquellas cosas que sí son necesarias. ¿Ha visto usted cómo se está manipulando en algunos lugares la vida cristiana? Oh, celebran una boda en la iglesia, unos 15 años de una muchachita, lloran, les echan sal, les echan limón, aceite, no sé qué es lo que les echan arroz, ay, los bendicen y luego van allá con música diabólica mundana, con guaro y con todo lo demás. Después que dicen, como decía mi tío católico cuando yo era pequeño, decía: yo no me echo un trago sin antes ir a misa. ¿Qué es eso? Les estoy hablando la verdad. Necesitamos conocer la verdad. Aleluya. El cristiano tiene que vencer al enemigo, el cristianismo verdadero. Esto no es religión. El poder transformador de Cristo es que podamos resistir en el día malo con el poder de su palabra. Dice: mejor regresaré a mi antigua casa y me meteré de nuevo en ella. ¿Qué dice Jesús cuando la persona se descuida? La condición de esa persona viene a ser peor que la de antes. Abramos los ojos y démonos cuenta de que Dios nos está enseñando cómo vivir una vida de plena libertad. Los demonios no tienen descanso, ¿ya lo vieron? Porque pertenecen al reino del sufrimiento y la destrucción. ¿Observaron algo más en este versículo de Lucas 11, verso 24? Están desesperados por entrar en algún ser humano para causar desgracia y hacer miserable la vida de las personas. Y tercero, estos espíritus malignos son promotores de enfermedades, de crueldades y crímenes. Muchas personas han perdido la vida prematuramente. Se fueron antes de tiempo por no conocer el mundo espiritual. Los demonios se expresan a través de las personas, como lo vio ese pasaje del endemoniado gadareno. Pero vamos a otro pasaje, Marcos capítulo 3 verso 10. Jesús iba a los lugares y manifestó el reino de la libertad, de la bendición, el reino de los cielos. Y en Marcos capítulo 3 verso 10 y verso 11, porque había sanado a muchos, de manera que por tocar a Jesús, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos, ¿cómo son espíritus inmundos? Sucios, al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía. ¿Qué hacía Jesús? Les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Aquí vemos un caso de sanidad a través de la forma de liberación. Se expresan. Ellos no tienen cuerpo. Un demonio no nos puede estar hablando, pero ellos necesitan entrar en el cuerpo de otra persona para expresarse. Por ejemplo, yo tengo un espíritu. Roberto es una persona espiritual en un estuche que se llama cuerpo. ¿Qué pasa si quedo mudo? Mi espíritu está ahí, pero no puede expresarse, no puedo hablar. ¿Por qué? Porque el cuerpo da la expresión de lo que yo tengo aquí como un sentir o como una idea. Entonces los demonios no pueden hacer nada hasta que entran en un cuerpo y se expresan
a través de la actitud, de la manera de hablar de un ser humano. Por eso debemos de cuidar que no podemos decir todo lo que se nos antoje, porque los demonios quieren que hablemos con el poder de la declaración que tenemos cosas negativas y destructivas. Voy a hablar la palabra de Dios, voy a hablar fe, voy a hablar la bendición de Dios. Eso es lo que voy a hablar. Entonces la gente oía hablar a los demonios que se expresaban a través de personas poseídas. La liberación vino a través de Jesús. Veamos un caso, por ejemplo, de sanidad a través de la expulsión de demonios. Mi esposa y yo hemos estado viendo tantas personas que dicen: yo padezco de esta enfermedad, tengo años, sufren, pero ese demonio de sufrimiento trajo un demonio de enfermedad. Ellos se conectan entre sí. El estrés oxidativo puede comenzar como algo normal, pero entran los demonios porque la gente comienza a tener una situación de crisis muy aguda. Se les sube el cortisol y los demonios desregulan la vida de las personas y comienzan a entrar tras un demonio otro y otro y otro. Observe, para hacer más claro, Lucas capítulo 4, verso 40 y verso 41. Hoy usted va a ser liberado de espíritus de enfermedades que por años se habían querido posesionar de nuestro cuerpo. Lucas capítulo 4, verso 40 y 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Jesús. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué hizo Jesús? Puso las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces, cuando estamos ministrando sanidad, de pronto la gente se contorsiona a veces. Ahora, la persona no está poseída por un demonio, está atormentada por un espíritu de enfermedad. Y ahí es la causa, ahí está el mal, y hay que expulsarlo fuera. Y aunque esa persona esté bajo tratamiento, pastillas o cualquier otra cosa, no pueden ser sanadas. Pero ahora, en un abrir y cerrar de ojos, tan pronto como se expulsa el espíritu maligno, la persona experimenta alivio físico o sanidad. Y es el punto clave de todo esto, porque somos seres espirituales. Los demonios tiemblan ante los que tienen la autoridad de Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 12, verso 22. Entonces fue traído, Mateo 12, 22, fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo. ¿Cómo estaba? Ciego y mudo, pero también la causa era un demonio de ceguera y mudez. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Lo que tenía atado los ojos y la boca de ese hombre era un espíritu maligno. Hace un tiempo trajeron a una mujer que le había dado derrame cerebral. Estaba en sus 36 años, poco recia, blanca. El marido vino afligido y me dijo: desde que ella tuvo ese problema no puede hablar. ¿Hace cuánto sucedió? Le pregunté. Hace 6 meses. Y ella solo abría la boca, quería hablar, pero no podía. Literalmente no articulaba palabras, ni siquiera balbuceaba. Abría su boca como si algo estuviera atragantando su garganta. Y el marido sabía que ella quería expresarse, pero no podía. Comenzamos a orar aquí mismo en este lugar y le dije: cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Comenzamos a orar y dije: espíritu inmundo, vete fuera. Luego él me quedó viendo y la quedamos viendo ahí y le dije: ¿cómo se siente, hermana? Me dijo: bien. Y dice el marido: ¡ay, hablaste! ¿Qué la tenía atormentada? Un espíritu maligno.
Tan pronto expulsamos al espíritu maligno, su voz se recobró normal. Se fueron abrazándose, besándose, gozosos, contentos. Es bello saber que tenemos una fuente de liberación, de sanidades y de milagros. Gloria a Dios por eso. Marcos capítulo 9, verso 22 al 25. Y muchas veces a un muchacho que estaba ahí, el demonio le echaba en el fuego y en el agua. Era lo que conocemos como un síntoma de ¿qué? De epilepsia. El muchacho caía con ataques de epilepsia, a veces en el fuego donde había leña y a veces en el agua, en un río, para matarle. Pero si puedes hacer algo, dijo el papá, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo. ¿Cómo le dijo? Espíritu mudo y sordo, yo te mando. Imagínense que era mudo, sordo y epiléptico, porque lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego. Pero ¿cómo le dijo Jesús? Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. El muchacho hablaba, oía y ya no era epiléptico. Ahora había un problema. Jesús estaba entrenando a sus discípulos para expulsar demonios. Pero a ellos, a los discípulos, no les fue efectiva la oración ni la reprensión. Le dijeron: demonio, vete. Y el demonio le decía que no se iba. Y los discípulos estaban preocupados. Ellos no echaron fuera el demonio. El padre de familia le dijo a Jesús: traje mi hijo a tus discípulos y no pudieron echar fuera el demonio. El reporte era negativo. Si Dios nos hiciera un examen hoy, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos todos aquí? Ese silencio me hace pensar que usted está diciendo: voy a ir a buscar un endemoniado para evaluarme. Aleluya, es necesario. Vamos a ir, tenemos que hacerlo. Aleluya, vamos. Hay que ir. Y los discípulos le dicen: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Hicimos todo lo que nos dijiste. Y Jesús los llama, se sonríe con amor y les enseña la causa del por qué. Y eso también nos ayuda a nosotros a conocer la verdad y a prepararnos bien. Ahí está en el verso 28. Se lo voy a leer en el verso 28. Cuando, creo que está en Mateo 9, 28. No sé si es acá o Marcos. Mateo 9, 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Y él les dijo: este género no sale con nada, sino con... Ya ves, ese género no sale con gallo pinto, hermanos. Hay que dejar de comer un poco y ayunar. Por aquellas cosas que queremos hay que ayunar. Por aquellas cosas que tenemos que enfrentar y romperlas hay que ayunar y orar. No se van a ir. Podemos tener toda la buena intención de querer cambiar a nuestro hijo en un muchacho sumiso y amable, pero él no nos va a obedecer. Pero tenemos armas poderosas para que ese muchacho sea tocado por el poder de Dios y liberado de cualquier adicción. Y es el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Toda persona que entre en ayuno y oración, siempre que lo haga con fe, experimentará milagros. Un hombre estaba en ayuno y oración
Llevaba muchos días orando. Él no tenía ningún problema en el aspecto de que fue por alguna emergencia, como lo hacen algunos que buscan a través del ayuno y la oración el 911. No, no esperemos eso. Equipémonos ahora. Y ese hombre estaba en ayuno y oración de varios días solo con agua, y de pronto una noche encerrado en ese ayuno donde él no salía a la calle, sino que estaba ayunando y orando, solo tomaba agua y oraba, leía la palabra, y todo el día pasaba orando y leyendo la palabra. Hay gente que me dice: ay, pastor, ¿cómo hacen para leer la palabra todo el día y orar? Yo le pregunto: ¿y cómo hace usted para ver tantas películas de Netflix todo el día y toda la noche? O pasar en las redes sociales tantas horas. Ya le di la respuesta. Entonces, déjeme sonreír un poco. Aleluya. Es que estas cosas hay que analizarlas como son. Porque hay gente que dice: qué exagerado que son varios días de ayuno. No, hermano, es necesario. Los demonios son rebeldes, no se quieren ir. Pero si alguien paga el precio delante de Dios, si alguien se pone en la brecha, si alguien se levanta por su familia, por su congregación, por su nación, alguien que no tema y que diga: voy a ver el milagro, lo voy a ver, porque sí, Dios me enseña a tomar esta armadura poderosa para la destrucción de fortalezas. Qué impresionante lo que ocurre. Mire, ese hombre estaba ahí ayunando y orando, y de pronto, como a las 2 de la madrugada, tiene una revelación espiritual. Un demonio entra por su habitación donde él estaba ayunando. Era al estilo de Alien. Parecía una cucaracha gigante, como de hierro, durísima, de unos 2,5 metros, casi 3 metros, que tocaba o pegaba en el cielo raso de la habitación, y lo agarra. En la experiencia espiritual, lo agarra al hermano y lo tira contra la pared, y él siente el golpe, y cuando cae resbala hasta el piso y siente el dolor, y ve aquel demonio que se estaba oponiendo y que estaba exactamente en la puerta de entrada del cuarto. Y este hermano dijo: ¿cómo salgo? En la experiencia espiritual del sueño. Y él dijo: voy a tratar de pasar por ahí y salir, huir. Quiso hacerlo y lo volvió, aquella criatura, a agarrar y a estrellar contra la pared. Y él dijo en su mente: Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. Él sentía que no podía contra esa fiera. De pronto abrió los ojos y despertó dichosamente, pero interesante, despertó con el dolor terrible en la espalda. Y le dijo: Señor, ¿qué es esto? Si estoy ayunando, llevo varios días, decenas de días, llevaba muchos días, más de 30 días en ayuno y oración. ¿Qué es esto, Señor? Y Dios le reveló qué era. Le dijo: ese era el demonio que desde la infancia entró en tu vida para quitarte el gozo y esas rabietas horribles, esas actitudes horribles que te daban de querer matar a alguien, destruirlo, pelear descontroladamente. Es el espíritu que vistes. Ay, yo no quiero ese demonio en mi vida, Señor. Te lo tuve que mostrar para que vieras que lo estás venciendo, pero que te dieras cuenta qué es lo que estaba dentro, dañando tanto tu vida que no disfrutabas a tu familia. Hoy abrimos los ojos y decimos: el mundo espiritual a través de Jesús y del reino de Dios está dispuesto para nosotros. Nosotros tenemos autoridad en el nombre poderoso de Jesús.